Estamos hoy de nuevo en Centro Sefarad Israel. Como sabéis, es una organización del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Y hoy tenemos una grata sorpresa, que es invitaros a ver un corto que se ha grabado íntegramente en Madrid, en nuestra ciudad, en nuestras calles, y que nos cuenta una historia que tiene algún momento dramático y también algún momento de humor y divertida. Además, podréis verla a continuación de esta presentación. Así que hoy es el lanzamiento de Mikipa y tenemos a todos estos protagonistas que han estado delante y detrás de las cámaras para hacernos llegar este corto. Así que voy a empezar hablando con Fred Cohen. Fred Cohen pertenece a la organización que quiso apoyar esta idea, que es una idea de Ilan Rosenfeld, que es un cineasta uruguayo que está ahora viviendo en España. Y Fred nos va a contar acerca de cómo surge esta idea de este proyecto y de qué organización, desde qué organización, qué significa MJSC, que es la organización que ha apoyado este proyecto. Así que gracias por estar aquí, Fred. Cuéntanos acerca del proyecto y de cómo tu organización lo apoya. Hola, Esther. Pues MJSC, para lo que nos conoce, es Madrid Jewish Student Center. Es una organización que empezó hace 3 años y la idea era juntar jóvenes judíos de Madrid, de fuera. Nos dimos cuenta que había toda una población de jóvenes que llegaba a Madrid para estudiar y que no encontraban realmente un lugar idóneo para ellos. Entonces empezamos haciendo fiestas, haciendo cenas de Shabbat, haciendo otros eventos, y rápidamente después vimos que había realmente una demanda para eventos sociales, eventos de fiestas, eventos con carácter un poco más religiosos. Y Ilan, dentro de esto, fue uno de los primeros miembros, uno de los primeros que se acercó a MJSC, y fue un gran miembro que nos ayudó en mucho. Y un día pues me contó que hablando con otros jóvenes tenía la idea de hacer como actividad un pequeño corto. Él es un cineasta profesional, dio clase de cine en escuelas en Uruguay, y me pidió si podríamos apoyar esta pequeña idea. En principio era una idea artesanal de hacer una película con un carácter con una cierta idea detrás, con un presupuesto muy limitado. Al principio, pues, a mí me pareció la idea bastante buena. Lo hablé con otras personas del grupo y todos fueron bastante entusiastas para poner en marcha esto. Y rápidamente, pues, de una pequeña idea, varias gente se juntaron. Podíamos ver muchos talentos de jóvenes eh, y de personas de MJSC, y poco a poco pues la idea surgió. Obviamente Ilan cada vez se implicó más en el proyecto, y después de algunas semanas o meses de trabajo, pues llegó un producto, una película de nivel que ha tenido 8 premios, perdón, 8 selecciones y 3 premios, y ha sido para nosotros una experiencia muy grata, muy buena para conectar jóvenes y para seguir en nuestro camino. Pues muchísimas gracias, Fred, porque la verdad que sí, el resultado ha sido espectacular. Me cuentas que ha habido premios. ¿Tenéis proyectos de este tipo? ¿Pensáis continuar desarrollando este tipo de obras artísticas, etcétera? En este caso en particular, yo creo que ha sido algo oportunista, porque Ilan quería hacerlo y lo apoyamos. Y obviamente cualquier jóvenes que viene a vernos con una idea, que sea una idea de un proyecto empresarial, de un proyecto artístico, pues en la medida del posible, pues sí apoyaremos, y estaríamos siempre encantados de escuchar a jóvenes profesionales trabajar, hacer crecer la organización gracias a su talento y su trabajo. Pues muchas gracias, Fred. Tenemos también con nosotros a Estefanía de Cilis. ¿Se Hola, pronuncia así? Hola, Estefanía. ¿De ¿qué dónde tal? eres tú? ¿De dónde vienes? De Argentina. De Argentina.
Tú has trabajado antes en la producción como ayudante, pero en esta ocasión te has ocupado más de la producción total del evento. Cuéntanos, Sí. me suena algo acerca de unas anécdotas con la policía. Además ha habido elementos que son interesantes, ¿no? Dentro del desarrollo de la grabación. Sí, la verdad es que fue un proyecto, como decía Fred, empezó como un proyecto que parecía ser pequeñito y que se planteó como un corto entre amigos, entre personas que quizás querían acercarse a lo que era lo audiovisual y no sabían mucho y querían aprender. Y el proyecto empezó a crecer y nos encontramos eh, buscando localizaciones por todo Madrid, intentando conseguir un supermercado para rodar. Eh, y con eso un montón de anécdotas y en principio no, que generaron que vayamos por otros lados, que nos acercó a gente muy, muy interesante. Tuvimos anécdotas con la policía que nos ha frenado en los rodajes para pedirnos permisos, para hacernos un montón de preguntas. Nos encontramos rodando en localizaciones muy interesantes, como es la sinagoga de Perón, como en la casa de los padres de Mercedes, con personas mayores que quizás nunca habían visto un rodaje y se vieron frente a esas cámaras y equipos y la verdad Perdón si me salgo del libreto, pero recuerdo un momento con la policía que tenía una cierta gracia, porque en escena había un policía, actor, disfrazado, mientras otros policías reales venían y se metían también en una escena que rompía un poco la ficción y el documental. sí, 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 sí. Hubo muchas anécdotas así como muy del momento, de que llegaban cosas inesperadas y que sumaron muchísimo. Como decíamos también, no solo para el proyecto audiovisual, sino para la experiencia de cada uno y, y que eso me parece que fue lo más enriquecedor de todo. Digo, se formó un grupo hermoso con personas que quizás no hubiésemos conocido si no fuera por este proyecto y me parece que eso es lo más interesante, ¿no? Estefanía, ¿y tienes proyectos de seguir dedicándote al cine? Sí, sí, me encantaría, me encantaría. Este fue mi primer proyecto en España. Yo llegué a España en marzo del 2019 y todo este proceso empezó en junio, así que estaba recién llegadita. Y para mí fue el primer paso en España y ojalá el primero de muchos. Me encantaría, me encantaría. Fue una gran experiencia y fue, como yo siempre digo, un máster en producción, porque de no hacer nada, de no haber hecho nada aquí en España, me encontré dirigiendo la producción de un cortometraje que terminó siendo una gran producción y me pone muy contenta. Pues felicidades por el trabajo realizado, Estefanía. Gracias. Y Elian, tú te has dedicado a la parte artística, porque además has trabajado como artista, ¿no? También, ¿de dónde vienes tú, Elian, antes de nada? Bueno, en realidad yo comparto, hola a todos, vengo de Uruguay y en realidad digamos el Río de la Plata, porque de hecho a nivel tradiciones judías compartimos mucho con Steffi y con Ilan, y de hecho también, ¿no? Lo típico que como es también un poco la comunidad en Uruguay, de conocer a Ilan, de hecho fue la primera vez que trabajamos juntos, de conocer a Ilan porque es amigo, unos amigos, unos primos, o sea que todo también en un núcleo muy, muy cercano. Y sí, realicé la dirección artística del proyecto, que tengo que decir que también hubo una dirección de fotografía excelente, que también tuvo mucho que ver con lo que se ve y con cómo se ve. ¿Tienes proyectos artísticos a partir de ahora que estés desarrollando? Sí, bueno, sigo estudiando y sin duda que me encantaría también seguir en el mundo del audiovisual, que también, tal cual como dijo Steffi, esta fue una experiencia que abrió puertas y abrió nuevas posibilidades para mí, a ver, que ya soy artista visual, entonces sí que vengo trabajando con las artes, pero así concretamente con el audiovisual es de mis primeros proyectos y más aquí en España el primero. Así que sí, con muchas ganas de más proyectos y de seguir pensando ideas. Y bueno, y si es con este equipo de trabajo que ha sido un placer trabajar con ellos, la verdad ha sido una experiencia divina, creo que para todos. Adelante, sí. Pues fenomenal, felicidades.
Tenemos también a Eliab Cohen. Eliab, hola. Hola, Esther. ¿De dónde eres tú? Yo soy aquí, de Madrid. Eres de Madrid, madrileño. Y este es también tu primer proyecto, ¿no? Dentro del que tu trabajo también tenía que ver con el guión, has trabajado también el guión con Ilan, has tenido aportaciones concretas. ¿Te habías dedicado antes al cine? No, siempre me ha gustado. Y como todo el mundo aquí, todo el mundo tenía un poco sus proyectos artísticos y tal, pero fue Ilan realmente que me invitó a mí, invitó a un montón de gente y las pautas que nos dio era eso. Vamos a contar historias, vamos a contar algo bonito. Y creo que es muy interesante que todo el mundo aquí ha un poco hablado que viene de diferentes sitios, de Uruguay, de Argentina, porque mucha de la temática que se ve reflejada en el corto es también una persona que viene de afuera y que poco a poco va descubriendo un mundo nuevo y, eh, y eso es de lo que va el corto. Pero bueno, tu pregunta original que era si me había dedicado a esto antes, no, pero como todo el mundo he aprendido muchísimo y ojalá poder ¿Y seguir qué aprendiendo. te gustaría destacar del guión como co-guionista de este corto? Como momento específico, bueno, me acuerdo que mientras estábamos desarrollando el guión, eh, estábamos hablando mucho de nuestras historias personales, de la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos. Eh, Eso, como decía antes, historia de inmigrantes descubriendo sitios nuevos. Y bueno, no quiero contar exactamente lo que pasó, pero hay un momento, solo para decirlo por encima, eh, un momento muy clave en el corto que hablan de algo que parece ser muy cotidiano, eh, pero detrás de eso yo creo que a través de los actores y del corto se ve que hay algo más profundo, que a veces hay como pequeños detalles de nuestras vidas que al final, eh, cuando miramos atrás, vemos este momento realmente fue importante y, y quiero decir que eso, que un poco en temática del corto, como las ideas pequeñas y como los momentos y decisiones pequeñas de nuestras vidas pueden tener un gran impacto. Nos quedamos con eso. Eliab, muchas gracias. Mercedes, tú también formas parte de la organización que ha organizado todo este encuentro, ¿no? Y que te llevas trabajando con jóvenes desde hace pues, bastante tiempo, pero en esta ocasión te has implicado también de una forma bastante personal en el proyecto. Cuéntame, porque sé que había rodajes de hasta altas horas de la madrugada, que además te implicaste con tu familia dejando espacios. ¿Cómo ha sido esta situación para ti nueva? Bueno, ¿qué tal, Esther? Antes que nada, te quería agradecer en nombre de MGSI a ti y a Casa Sefarat por darnos la oportunidad de lanzar este proyecto que para nosotros es muy importante. La verdad es que todo fue increíble desde el principio porque fue como una coincidencia que en el mismo tiempo se reuniesen 5 jóvenes con tantísimo talento dentro de MGSI que empezasen a hablar del proyecto y que pudiese salir adelante. Y luego, bueno, empezó todo, pues tenemos que buscar ubicación, tenemos que buscar una casa, una cocina, una sinagoga y bueno, tampoco contábamos con mucho presupuesto. Y entonces, bueno, empecé a pensar un poco y poco a poco se me fueron ocurriendo unas ideitas, ¿no? Propuse la casa de mis padres, que estaban encantados de dejar su casa. Yo pensé que no me iban a dejar, pero cuando les dije, papá, mamá, es que esto es de madrugada, no importa, no importa. Y fue increíble, o sea, todo el equipo estaba alucinando con mis padres, que yo les decía, pero iros a dormir vosotros. No, ellos abrían la puerta del dormitorio y se asomaban para ver, porque imagínate lo que es ver la casa llena de gente. Yo nunca había visto un rodaje y la casa estaba llena de técnicos, de cámaras, hubo que subir cámaras a la azotea con luces especiales. Bueno, todo fue impresionante y mis padres disfrutaron como niños pequeños. Yo creo que para ellos fue, bueno, no sé, algo increíble. Y bueno, poco a poco surgió la idea de la sinagoga también. Hay una sinagoga en la zona donde viven mis padres y yo creo que cumplía con los requisitos de lo que ellos pedían porque es una sinagoga con un encanto especial, así antigua y así surgió todo.
También habéis rodado por las calles de Madrid, ¿no? Porque he visto el corto y he reconocido algunas zonas. Sí, bueno, eso fue gracias a Steffi, que encontró este pequeño supermercado o local de estas personas que nos dejaron grabar allí, y se grabaron también por zonas de alrededor de la sinagoga. Pero lo que me preguntabas antes, lo increíble de todo fue grabar todo de madrugada, porque el protagonista del cortometraje ya tenía otros compromisos y solo podía grabar de madrugada. Imagínate ponernos el despertador a las 2 de la madrugada, llegar a la sinagoga, pero quiero resaltar sobre todo el ambiente tan increíble que se vivió. Todo el equipo técnico más los actores, nunca se oyó una queja de nadie, y eso, que imagínate lo que es estar grabando a una hora que no es lo normal y muchas horas seguidas. Todo el mundo muy colaborador, con mucha ilusión. Yo creo que sobre todo había mucha ilusión en este proyecto y mucho cariño. Pero además ha sido un proyecto muy profesional, porque ahora está haciendo un recorrido por festivales, ¿no es así? O sea, es decir, lo vamos a ver como una primicia, pero aún todavía no se ha estrenado oficialmente, o sea que va a tener un recorrido profesional totalmente. Es lo que te decía antes, que encontrar justo a estos 5 jóvenes tan talentosos que coincidieran en el tiempo en MJSC, que estuvieran ahí, que surgiera la idea, pues eso es lo que ha hecho que el corto tenga esa calidad. Y aparte que, bueno, Ilan también hizo mucho hincapié que si queríamos hacer una cosa bien hecha, tenía que haber buenos técnicos de sonido, de fotografía, las cámaras, todo eso tenía que ser de buena calidad. Entonces, bueno, como el presupuesto no era muy grande, lo que hicimos fue ahorrar en no pagar alquiler en una sinagoga, no pagar alquiler en alquilar una casa con una cocina específica. Ahí ahorramos en esos detallitos. Pues muy bien, y ahora Ilan, que es el director director y guionista de Mikipa, que además previamente a este corto has tenido también un trabajo bastante importante dentro del corto, ¿no? He estado viendo que además no he podido verlos, pero tienes una especie de trilogía del absurdo que estaba muy señalada y que hay pues que ha tenido también su recorrido. Cuéntanos algo de esa trilogía antes de entrar en este proyecto. Hola, también saludar. Les cuento un poquito. Esos proyectos anteriores tienen una gracia también en su comparación con este proyecto, porque son proyectos donde a nivel de narrativo y de realización en general, yo trabajaba con la comedia absurda, porque también a nivel personal lo que me pasaba es que mi visión del mundo tenía que ver con una visión de una vida de experimentación, y mi pasaje por Madrid, en realidad, que yo empiezo a acercarme más al judaísmo y a estudiar Torá, y conozco al centro, donde también conozco a todos los jóvenes que están aquí presentes, y otro grupo muy humano, muy, muy, muy lindo. Yo empiezo a cambiar, y eso afecta también el cortometraje, porque el cortometraje no es un absurdo, también, si bien tiene partes de comedia, en realidad tiene una estructura mucho más clásica, donde el personaje tiene un proceso de crecimiento que termina en un lugar muy distinto a donde empezó. Y eso no era posible en esa trilogía de la que tú estás haciendo mención de mis trabajos previos, ¿no? O sea, los personajes, los sucesos de la vida de los personajes eran sobre todo movidos por el azar. Pero cuando entra lo que se llama en el mundo del judaísmo la emuná o la fe, la narrativa cambia. Y bueno, creo que el primer proyecto que hago donde se refleja esto es en este cortometraje. Tú vienes de Uruguay, digamos que tu formación y tu carrera se desarrolla en primer momento en Uruguay, ¿no es así? Es verdad, sí. Estudié en la Universidad ORT de Uruguay y en la Escuela de Cine de Uruguay. Y ahora estás trabajando en España. Ahora estoy, después de todas estas modificaciones de vida en España, estoy viviendo en Jerusalén.
Muy bien. Estoy Y trabajando. estás, bueno, cuéntanos cómo surge este proyecto de Mikipa. Un poco como contó Fred al principio, de los amigos que me estaba haciendo del centro, empezaba a surgir esta idea, trabajás en cine, haces cosas de publicidad, poneme a actuar. Y ahí un poco jugando empezamos a charlar y, y nos pusimos a tomar este juego más en serio. Y la única forma de hacerlo era obviamente tener un respaldo de la organización que nos recibió, como dijo Fred al principio. Ellos tienen una disposición para promover eventos que estén a fin de esta idea de promover la cultura judía, de actividades que toquen la transmisión de los judíos, de los valores. Y, y esto calzaba muy bien porque la historia iba a tener que ver con eso. El cortometraje cuenta una historia de transformación de una persona hacia lo judío, que se encuentra con el universo de los judíos. Y entonces la aventura fue muy, muy bien recibida. Ellos nos abrazaron el proyecto y nos dieron una libertad creativa que permite que todos los que estamos acá amemos el corto. Nos ha contado Mercedes y nos habéis contado también, Fred, que el corto está y ha tenido algunos premios en festivales. ¿Nos puedes hablar de esos premios? El donde ganó 3 premios interesantes fue en un festival acá en Tel Aviv, en un festival de cine donde había todo tipo de proyectos y fue así muy bien recibido. Ganó el premio del público, mejor cortometraje y mejor dirección. Pero eso es, bueno, es un hecho que obviamente nos encanta y lo disfrutamos, pero en realidad el objetivo de todo esto es al final poder mostrar el corto y que la gente lo vea, porque lo que a mí me pasa es que cuando me comentan algo de un espectador que lo vio y nos cuenta alguna cosa que le llamó la atención, es como que el sentido de toda la experiencia se termina completando. Bueno, yo como espectadora que he visto el corto, te puedo decir que terminé con una sensación de necesidad de seguir viendo más parte de esa historia. ¿La influencia que ha tenido también tu paso por España lo notas en tu obra? Sin duda. Mirá, cuando yo salí de Uruguay, mi madre me decía, no hay judíos en España, no hay, o sea, la Inquisición se los comió a todos, ¿no? O sea, Y yo no di mucho corte a eso. En ese momento de mi vida no me importaba mucho estar en un marco judío, conocer gente de la comunidad judía. Y fue un golpe totalmente contrario, ¿no? Además de conocer al centro, conocí muchos judíos que me abrieron un mundo del estudio de la Torá, incluso específicamente, que yo no conocía. Hablando de tu madre y de tu familia, sé que tu familia venía de Europa también, ¿no? Y hay algunas historias que no sé si algún día contarás o querrás hacer con ellas un trabajo cinematográfico. Sí, están ahí por la vuelta. Mirá, yo creo que Eliab estaba insinuando una historia que también que es parte de la historia de mi abuela. Creo que estaba, Eliab, te pregunto, ¿te referías a esa historia cuando... ¿Sí? Ok. Este, parte del desenlace está basado totalmente en la biografía de mi abuela, de mi abuela materna. Entonces sí, ya están metidos, digo, hay muchas cosas de nuestras biografías, todos un poco aportamos. El audiovisual es un proceso de transformación hasta que llega la edición y ya no hay más lo que hacer, pero cuando termina el cortometraje y lo decidiste publicar y lo lanzaste, ya es del público y no hay... Pero hasta ese minuto todo es una gran masa que está
tocándose todo el tiempo y siendo afectada por todos. Bueno, veo que estáis todos más o menos en la misma línea, destacando la unión que ha supuesto el trabajo en equipo, el conocimiento y cómo eso además os ha afectado a varios niveles, ¿no? Tanto profesional como personal. Pero ninguno de vosotros me ha contado nada del corto, no nos habéis adelantado absolutamente nada. Solo sabemos que se llama Miquipá, imaginamos que por algo debe de ser. Sabemos que hay una sinagoga, que pasean por las calles de Madrid. ¿Queréis alguno de vosotros destacar algo del guión de la historia? Eliab, por ejemplo, que has participado. Bueno, o sea, si quieres que cuente un poco una sinopsis de la historia. Para que nuestros espectadores, digamos, sepan qué van a encontrar cuando vean este corto. Vale, pues digamos que es la historia entre un ladrón, su familia y el estudio. Muy bien. Creo que Fred, el proceso de descubrimiento que hemos hablado todos sí, de la historia. gracias. Gracias, Eliab. Yo en este sentido pienso, Fred, que lo del estudio es esencial, ¿no? Para el judaísmo y también para vuestra organización, para seguir trabajando y profundizando. Sí, Esther, sí, tocaste un punto importante, es decir, nuestra visión dentro de MJC, y quizás estamos intentando tocar un judaísmo quizás incluso muy abierto en muchas tendencias, pero centrado en que la base y el ADN del crecimiento personal pasa por un estudio de Torah a varios niveles, en el cual pues entendemos que es la fuente de mucha realización personal y mucho crecimiento personal. En este sentido, creo que la película refleja perfectamente este entendimiento de MJC y está totalmente a la par con nuestra filosofía. Muy bien. Elian, y tú como artista, ¿no? ¿En qué sentido desarrollas tu obra? ¿También aquí hay alguna influencia del mundo judío o qué influencias recibes? A ver, como en el corto evidentemente sí que lo hay, en mi obra personal también hay una influencia de... A ver, yo creo que el artista siempre está impactado, afectado por el contexto, ¿no? No somos seres sociales, seres comunitarios, entonces, bueno, el contexto y de donde vinimos y donde salimos nos afecta, queramos o no queramos, entonces sí que mi obra, y mi obra más explícitamente sí que está muy relacionada al judaísmo y a ese punto que también nombró Ilan, de mis abuelos, que son los que llegan a Uruguay, y, obviamente escapándose primero de los pogroms en Europa, ¿no? Judíos polacos que tienen que emigrar a Uruguay por temas de persecución y supervivencia, y bueno, eso es imposible de evitar, ¿no? Como esa memoria que tiene que ver con lo genético y que nos afecta en el día a día a muchas más generaciones después. No es una cuestión que afectó solo a mis abuelos, sino que afectó a mis padres, a los nietos e incluso yo creo que también a los bisnietos. Pues, no sé, Estefanía, tú en tu caso, si vas a continuar en esta línea de trabajo. Sí, me encantaría, me encantaría. Como decía Eliab, si puede ser con creo que fue Eliab que lo dijo, si puede ser con este grupo de trabajo sería espectacular. Y sí, y nos afecta en el día a día como seres, más allá de lo propiamente laboral o lo reflejado en el trabajo, ¿no? Creo que somos seres que estamos afectados por el judaísmo, por la cultura, como dice Elian, somos seres sociales y está en nosotros. Pues Mercedes, ¿y tú qué les dirías a quienes estén acompañándonos esta tarde con nosotros, con qué claves tienen que ver el corto y cómo les animarías a verlo? Pues les animaría sobre todo porque es un proyecto que ha surgido de gente joven con mucha ilusión y con mucho talento, porque tiene un mensaje increíble, el cortometraje, porque cuando lo ves te quedas con la sensación de que quieres más, porque es una historia muy, muy llamativa y que refleja mucho cómo una persona tiene cosas internamente
pero que no surgen hasta que ocurren a veces sucesos que hacen despertar lo que llevas dentro. Entonces yo creo que en ese sentido es bueno y es bonito ver la película porque nos va a dar que pensar a muchos. Y ya por último, Ilan, que estamos llegando ya a la hora y además podremos invitar a quien quiera a ver este corto solamente por unas horas. Además del equipo, también hay unos actores que además son profesionales. ¿Quieres decirnos cómo los seleccionaste, quiénes son? Sí, los fui conociendo en el teatro por conocidos y cuando estábamos trabajando con Eliab en el guión, yo ya iba viendo que para el tono, por ejemplo, hay muchas cosas de un poco clown en el protagonista por la comedia, entonces quería como un personaje medio ágil, que se moviera de determinada manera, que con una gestualidad. Y para el otro personaje, para el rabino, quería una persona como más con otro aplomo, y lo había visto trabajar también en teatro, en cosas que me funcionaban muy bien y me imaginé que lo iba a poder hacer también. Entonces, si bien hicimos un casting, primero muy grande para la comunidad con ellos hice un casting muy rápido y ya supe que iban a funcionar. ¿Puedo decir algo muy chiquito? Claro. Más. También una cosa que en la reflexión de cuando pensábamos en esta charla, me acordaba de ver a Mercedes trabajando y me mataba de risa porque la sensación de tener una parte del equipo de producción, una Idi Mame, hacía que, por ejemplo, la comida no era normal ver la comida en el rodaje. No se ve en un rodaje tanta comida, tan delicadamente servida, con tanta atención. Estaba filmando y el director de fotografía casi que te pasaba un mozo delante de... estoy exagerando, pero había una mesa muy generosa y hay muchos detalles que reflejan ese amor de lo que fue este trabajo, ¿no? Ese es uno, pero no sé, mismo de que también estábamos filmando en la casa de los padres, Mercedes. Pero en todo, todos acá creo que pusieron algo que fue íntimo, que fue muy cálido, que hizo que sea un trabajo muy amoroso. ¿Puedo decir algo, Esther, también? Claro, sí. Bueno, yo creo que lo que estaba diciendo ahora Ilan, yo creo que pusimos todos el alma en este proyecto. O sea, fue algo que nos atrapó tanto a todos que ya no suponía un esfuerzo levantarse de madrugada, ni como dice Ilan, organizar la comida, que bueno, es verdad que yo soy un poco exagerada porque en MGSI siempre en el equipo, que yo soy la única mujer, cuando hablamos de organizar un evento y yo llega la parte de la comida y digo, hay que encargar esto y tal, todos me miran como diciendo que no hay que poner tanta comida. Yo es verdad que soy un poco exagerada, pero me gusta que la gente esté a gusto. Sabía que de madrugada se tiene mucha hambre, quería que el equipo estuviese contento, porque eso da fuerzas para trabajar mejor. Pero yo también quería destacar, aparte de la relación tan increíble que hice con estos 5 jóvenes, que les he cogido un cariño increíble a todos ellos, quería destacar la figura de Ilan. No me mates, Ilan, por favor. Porque yo a Ilan le conocía del centro de MGSI, de hablar, de gastar bromas y tal. Cuando le vi como director de cine, fue algo increíble. Ilan se transforma completamente. Cómo maneja todo el equipo, cómo le respeta todo el equipo, cómo él sabe marcar los tiempos, cómo es tan detallista en su trabajo, tan perfeccionista, la de veces que había que grabar escena y escena y escena, todos le mirábamos a ver si esa vez decía, ok, está vale. Y entonces, bueno, a mí la verdad es que para mí fue una experiencia increíble verle a él trabajar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros, muchísimas gracias Fred, Mercedes, Ilan, Stephanie, Eliab, Estefanía, gracias Elian, gracias a todos vosotros y espero que a nuestro público les guste el corto, que tenga mucha suerte, que siga viajando por festivales y recopilando premios y sobre todo que es verdad que se ve que está hecho con mucha alma y con mucho amor. Así que muchísimas gracias a todos vosotros y que disfruten
de este momento, de este encuentro, de este corto, que de verdad es un corto hecho aquí en Madrid, que está hecho con mucha ilusión y eso se nota y se transmite a la hora de verlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther. Gracias a ti. Gracias, Esther. Hola. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, enhorabuena por la película. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Soy Richard Carlo y hice del rabino en este cortometraje. Fue la primera vez que actuaba en español y estaba bastante nervioso, pero Ilan y todo el elenco me hicieron sentir muy cómodo. Hoy creo que es la noche de estreno, ¿no? La opening night, la puesta de largo del cortometraje. He trabajado en la medida de mis posibilidades como directora de vestuario. Deseo que tenga el mayor éxito. La idea me encantó desde el principio. El argumento estupendo y el hecho de poder rodar en una sinagoga me entusiasmó. Mi nombre es Francisco Sokolovich, soy el compositor de la música de mi kipá. Y bueno, conocí el cortometraje a través de una nota que salió en la Academia de Cine de España. Así fue que nos pusimos en contacto con Ilan. Y la verdad que fue para mí un placer enorme no solamente haberlo conocido a él y trabajar juntos, sino también la posibilidad que me brindó el cortometraje de un poco acercarme a mis raíces y a partir de eso charlar con mi familia, que bueno, siempre es bienvenido.